Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde la verdad siempre sale a la luz, o al menos intentamos descubrirla juntos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, admiradas y, seamos sinceros, envidiadas de Turquía, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, esos dos tortolitos que nos han hecho creer en el amor verdadero, en los finales felices y en las miradas que lo dicen todo. Pero, ¿todo es tan perfecto como parece? ¿O hay algo más, algo oculto tras esa fachada de felicidad inquebrantable? En este vídeo vamos a explorar lo que quizás Özge Gürel ha estado guardando bajo llave, o al menos, lo que los medios turcos y las redes sociales han estado rumoreando. No les prometo verdades absolutas, porque en el mundo del espectáculo, la verdad es a menudo un concepto bastante flexible. Pero sí les prometo una buena dosis de información jugosa, teorías interesantes y, por supuesto, mucho pero mucho salseo. Antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y chismes. Y si ya son parte de esta gran familia, ya saben lo que toca: darle un buen like a este vídeo para que llegue a más personas sedientas de información. Bien, ahora que estamos todos listos y preparados, vamos a desentrañar los secretos que quizás Özge Gürel ha estado ocultando. Y digo quizás porque, repito, aquí vamos a analizar rumores, filtraciones y, por qué no, alguna que otra suposición basada en la información que tenemos disponible. La primera bomba que vamos a soltar, y esto ya no es tanto un secreto oculto, sino más bien un tema que ha generado mucha conversación, es sobre su vida personal antes de Serkan. Sabemos que Özge es una mujer muy reservada y que no le gusta mucho hablar de su pasado amoroso. Pero claro, en el mundo del espectáculo es casi imposible mantener todo en secreto. Se rumorea que antes de conocer a Serkan, Özge tuvo una relación bastante seria con otro actor turco, una relación que terminó de manera abrupta y que, según algunas fuentes, la dejó bastante afectada. No voy a dar nombres porque no quiero entrar en detalles que no me corresponden, pero sí les puedo decir que esta relación, al parecer, fue bastante intensa y que marcó a Özge de alguna manera. Ahora ahondemos un poco más en esta relación del pasado. Los que siguen la farándula turca desde hace tiempo recordarán que allá por los años en que Özge comenzaba a despuntar, se le vinculó sentimentalmente con un actor conocido por sus papeles de galán rebelde. Si bien nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, las fotos robadas por los paparazzi en cenas románticas y escapadas a la costa eran bastante elocuentes. Esta relación, que duró poco más de un año, se dice que fue una montaña rusa de emociones. Se rumoreaba que ambos eran muy apasionados y que su amor era casi volcánico, pero también que tenían personalidades muy diferentes y que chocaban constantemente. Algunas fuentes cercanas a la actriz aseguran que la ruptura fue muy dolorosa para Özge, quien se sintió traicionada y desilusionada. Al parecer, el actor en cuestión no estaba preparado para comprometerse y prefería mantener una actitud más libre y despreocupada. Este episodio, según cuentan, dejó una cicatriz en el corazón de Özge y la hizo ser mucho más cautelosa a la hora de abrirse sentimentalmente a alguien. ¿Habrá influido esta experiencia en su manera de relacionarse con Serkan? ¿Será esta la razón por la que es tan reservada con su vida privada? Son preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva. Ahora pasemos a un tema más espinoso. Se ha hablado mucho sobre la presión que sienten las actrices turcas para mantener una imagen perfecta, tanto física como personal. Y en el caso de Özge no es diferente. Se rumorea que ella se siente constantemente presionada por los medios y por sus fans para mantener la imagen de la novia perfecta, la esposa ideal para Serkan. Esta presión, según algunas fuentes cercanas a la actriz, le genera mucha ansiedad y estrés, y a veces le cuesta lidiar con ella. Hay quienes dicen que incluso ha tenido que recurrir a terapia para manejar esta situación. Insisto, estos son solo rumores, pero es importante tener en cuenta que la vida de los famosos no siempre es tan glamurosa como parece y que a menudo tienen que lidiar con mucha presión y expectativas. Profundicemos en esta cuestión de la presión mediática. En Turquía, la figura de la actriz famosa está muy idealizada. Se espera que sean bellas, elegantes, talentosas y, sobre todo, que tengan una vida personal ejemplar. Cualquier desliz, cualquier error, puede ser amplificado por los medios y convertirse en un escándalo de proporciones épicas. Özge, al ser una de las actrices más populares del momento, está constantemente bajo la lupa.
Cada una de sus apariciones públicas, cada una de sus entrevistas, cada una de sus publicaciones en redes sociales es analizada al milímetro. Se espera que siempre esté impecable, que siempre tenga una sonrisa en la cara y que siempre diga lo que se espera que diga. Esta presión, obviamente, puede ser asfixiante. Además, la comparación constante con otras actrices, la competencia por los papeles y los contratos publicitarios, también contribuyen a generar un ambiente de estrés y ansiedad. Se dice que Ozge es una persona muy sensible y que le afectan mucho las críticas y los comentarios negativos. Por eso se esfuerza por mantener una imagen pública impecable, pero esto, a su vez, la somete a una presión aún mayor. ¿Estará realmente feliz bajo esta constante vigilancia? ¿O estará sacrificando su propia autenticidad por complacer a los demás? Otro tema que ha generado mucha controversia en torno a Ozge es su relación con la familia de Serkan. Sabemos que la familia de Serkan es muy tradicional y que tienen ciertas expectativas sobre la mujer que estará a su lado. Se rumorea que al principio a la familia de Serkan le costó aceptar a Ozge, ya que ella tiene una personalidad muy independiente y un estilo de vida un poco diferente al que ellos están acostumbrados. Sin embargo, con el tiempo parece que Ozge se ha ganado el cariño y el respeto de la familia de Serkan, aunque aún hay quienes dicen que la relación entre ellas no es tan idílica como se muestra en las fotos. De nuevo, estos son solo especulaciones, pero es un tema que ha estado presente en los medios turcos durante bastante tiempo. Indaguemos en la dinámica familiar de los Ayolu. Se sabe que la familia de Serkan es muy unida y que la opinión de sus padres, especialmente la de su madre, es muy importante para él. La madre de Serkan, según cuentan, es una mujer muy elegante y sofisticada, con un gusto exquisito y unas ideas muy claras sobre lo que espera de la esposa de su hijo. Al principio parece que la madre de Serkan no veía con buenos ojos a Ozge. No tanto por la personalidad de la actriz, sino más bien por su estilo de vida y su profesión. La madre de Serkan, al parecer, prefería una mujer más discreta y tradicional, que se dedicara a cuidar del hogar y a formar una familia. Ozge, sin embargo, es una mujer moderna e independiente, que tiene una carrera exitosa y que no está dispuesta a renunciar a sus sueños. Esta diferencia de expectativas, según dicen, generó ciertas tensiones al principio de la relación. Sin embargo, con el tiempo, Ozge ha sabido ganarse el cariño y el respeto de su suegra. Ha demostrado ser una mujer inteligente, trabajadora y cariñosa, y ha sabido integrarse en la familia de Serkan sin renunciar a su propia identidad. Aún así, los rumores sobre una relación no del todo fluida entre ambas mujeres persisten. ¿Será que las diferencias culturales y generacionales son demasiado grandes para superar? ¿O será simplemente una cuestión de celos maternos? Ahora hablemos de un tema más profesional. Se ha rumoreado que Ozge ha tenido que rechazar algunos papeles importantes en series y películas porque Serkan no estaba de acuerdo con que ella interpretara ciertos personajes o que trabajara con ciertos actores. Se dice que Serkan es un poco celoso y que no le gusta la idea de que Ozge tenga escenas románticas con otros hombres. Esto obviamente ha generado cierta tensión entre ellos, ya que Ozge es una actriz muy talentosa y ambiciosa, y no quiere que su carrera se vea limitada por los celos de su pareja. No sé qué tan cierto sea esto, pero es un rumor que ha estado circulando con bastante fuerza en los círculos del espectáculo turco. Exploremos este asunto de los celos profesionales de Serkan. Es cierto que en el mundo del espectáculo, las relaciones personales pueden verse afectadas por los proyectos profesionales. Los celos, la envidia y la competencia pueden ser una fuente de conflicto entre parejas de actores. En el caso de Ozge y Serkan, se rumorea que Serkan es un poco posesivo y que no le gusta ver a su esposa besando a otros hombres en la pantalla. Esto, al parecer, ha llevado a Ozge a rechazar algunos papeles que le interesaban mucho, pero que podrían haber generado problemas en su relación. Se dice que Ozge ha sacrificado algunas oportunidades profesionales por mantener la armonía en su matrimonio. Sin embargo, también hay quienes dicen que esta es una decisión mutua y que ambos se apoyan incondicionalmente en sus carreras. Según esta versión, Serkan no le prohíbe a Ozge aceptar ciertos papeles, sino que simplemente le da su opinión y la deja decidir libremente. ¿Cuál es la verdad? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que la carrera de Ozge ha estado marcada por su relación con Serkan, y que ambos han tenido que hacer concesiones para mantener su amor y su equilibrio profesional. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar sobre el tema de la maternidad. Sabemos que tanto Ozge como Serkan han expresado su deseo de tener hijos, pero hasta ahora no han dado el gran paso.
Se rumorea que Ozge está postergando la maternidad porque quiere enfocarse en su carrera y porque siente que aún no es el momento adecuado para formar una familia. También se dice que Serkan está un poco impaciente por convertirse en padre y que esto ha generado algunas discusiones entre ellos. No sé si esto sea cierto, pero es un tema que preocupa a muchos de sus fans, quienes están ansiosos por verlos convertidos en padres. Analicemos las posibles razones detrás de esta postergación de la maternidad. Es cierto que Ozge está en un momento muy importante de su carrera. Ha logrado consolidarse como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía, y está recibiendo muchas ofertas para protagonizar series y películas. Si tuviera un hijo tendría que interrumpir su carrera durante un tiempo, y esto podría afectar su proyección profesional. Además, la maternidad implica una gran responsabilidad y un cambio radical en el estilo de vida. Ozge, que siempre ha sido muy independiente y que valora mucho su libertad, quizás no esté del todo preparada para asumir este nuevo rol. Por otro lado, también es posible que haya otros factores, como problemas de salud o dificultades para concebir, que estén influyendo en su decisión. En cuanto a Serkan, es evidente que está muy enamorado de Ozge y que desea formar una familia con ella. Sin embargo, también es un hombre muy comprensivo y respetuoso, y está dispuesto a esperar el momento adecuado para ambos. ¿Cuándo llegará ese momento? Solo el tiempo lo dirá. Como ven, la vida de Ozge Gürel, como la de cualquier otra celebridad, no es tan sencilla como parece. Hay muchos rumores, especulaciones y secretos ocultos que circulan a su alrededor. No sabemos qué tan ciertos sean todos estos rumores, pero lo que sí sabemos es que Ozge es una mujer fuerte, talentosa y que ha sabido construir una carrera exitosa a pesar de las presiones y las expectativas. Y Serkan, bueno, él es el hombre afortunado que la tiene a su lado. En resumen, hemos explorado algunos de los rumores y especulaciones que rodean a Ozge Gürel, incluyendo su vida amorosa antes de Serkan, la presión que siente por mantener una imagen perfecta, su relación con la familia de Serkan, las supuestas restricciones que Serkan pone a su carrera y su decisión de postergar la maternidad. Hemos profundizado en cada uno de estos temas, analizando las diferentes perspectivas y las posibles motivaciones detrás de cada decisión. Gracias, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Ozge Gürel y Serkan Ayolu. Recuerden que esto es solo un análisis de rumores y especulaciones, y que la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todos estos rumores? ¿Creen que hay algo de verdad en ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Creen que Ozge está sacrificando su felicidad personal por complacer a los demás? ¿Piensan que Serkan es demasiado celoso y posesivo? ¿Creen que la maternidad es una decisión personal que no debe ser presionada por nadie? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fanáticos de Serkan y Ozge, y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.